que nosotros somos lo que somos a raíz de nuestro contexto. Que tú no te levantas por la mañana y dices, hoy me apetece tener miedo a no ser suficiente, hoy me apetece tener miedo a no gustar, y a tener también de regalo miedo al abandono. Por tanto, el pack completo, tengo miedo a estar solo. Me dice, Antonio, ¿cómo quieres que me sienta si llevo toda la vida creyendo que soy un monstruo que se comporta mal y que por tanto necesita recibir un castigo por ello y una anestesia a nivel psicofarmacológico por ello? Hubo una vez una persona que me dijo en mi cara, una persona a la cual le tengo mucho aprecio, me dijo, te quiero porque no te tengo miedo. Es decir, puedo generar amor y hacer amor contigo, como diría nuestro profesor, básicamente porque no te tengo miedo. Sí que es una crítica bastante banal, porque nosotros no podemos intervenir sobre el sistema y parece que es como, ala, se lo he hecho todo al sistema pero es una realidad, evidentemente. Los problemas humanos son problemas sociales en este caso y son problemas también de las personas que configuran la sociedad. La recomendación, hacer cosas sin motivación sí, pero sentirte mal o responsabilizarte de tu propia falta de motivación o incluso culparte a ti mismo de que no te gustan las cosas que te gustaban antes, no. Si estás viendo este podcast es gracias a SIEF, Sociedad de Investigadores Españoles en Francia. Si estás pensando en acudir a un congreso, vives en Francia y te gusta la ciencia, no dudes en contactarnos. Bienvenidos a En ti de tu cuerpo, bienvenidos a otro episodio más a este podcast. Hoy estamos en Granada, como podéis ver, en el centro de Antonio Mata Psicología. Es un placer estar con él. Ya conozco desde hace unos años a Antonio y hemos retomado el contacto para volver a grabar algo juntos y espero que lo disfrutéis como yo estoy seguro que lo voy a disfrutar. Te presento brevemente, pero me gustaría que te presentaras tú porque hay muchas cosas que contar que incluso he descubierto hace un ratito con una conversación en el café de al lado. Bueno, él es Antonio Mata, es de Córdoba, luego dirás tu pueblo. Sí, la Carlota, la Carlota. Al lado de Sevilla, separa Córdoba de Sevilla, pero bueno, cordobés. Cordobés, con mucha honra, que estudió en Granada, psicología, y ahora ha abierto un centro de psicología conductual. Sí, bueno, impartimos terapia de conducta, aunque es un centro de psicoterapia, supervisiones y formaciones en psicología clínica también. Y aparte de eso tienes otros proyectos de los que quiero que hables porque creo que pueden motivar mucho a la gente para iniciarse yo en esos proyectos, incluso para que te vean como esa figura de, jolín, este chico ha sido capaz de hacer todo esto y nos puede aportar mucho conocimiento en este podcast. Cuéntanos un poco sobre estos proyectos, ¿qué es todo lo que...? Pues nada, bueno, antes de nada agradecerte, Antonio, haberme invitado a este podcast. Ya llevamos unos mesecitos hablándolo y a ver si cuadrábamos. Y ya hace más de unos meses que nos conocemos porque, bueno, casualmente tenemos un amigo en común, mi compañero de piso mítico, Juanma, al que también me gustaría dedicarle este podcast, por supuesto. Un saludito, Juan Manuel. Y nada, hace unos añitos nosotros nos conocimos, cuando todavía éramos incluso unos primerizos. Estuve en fisioterapia, yo también en psicología. Y en aquel momento, pues probablemente fue una de las épocas más bonitas que yo viví, precisamente porque pude iniciar mi primer proyecto, uno de los proyectos, bueno, el buque insignia por el que también se ha conocido muchas veces o la gente llega a mi carrera profesional, en este caso Conducteam. Se trata de una plataforma de divulgación que nosotros prácticamente la basamos en su totalidad en análisis de conducta y, bueno, la fundé junto a mi compañero Rafa Pecini, que es de Úbeda, de Jaén. Y nada, básicamente actualmente somos la plataforma de análisis de conducta más grande en el mundo, a no ser que ahora salga una nueva allí en Estados Unidos que yo haya investigado y tal, pero a priori somos una de las más grandes seguro. Y nada, ahora mismo lo que nos estamos dedicando, entre otras cosas, en Conducteam es a la divulgación, sobre todo ahora mismo en Instagram, aunque sí que hemos hecho un montón de pinitos en Facebook, en Spotify también hicimos un podcast como este, aunque ya hace bastantes años de eso, e incluso también en Twitter, cuando era Twitter, y bueno, ahora simplemente nos estamos dedicando al tema del Instagram. Y también pues tenemos nuestra página web en la que vendemos formaciones. Ahora casualmente la última que hemos subido ha sido yo con mi compañera Ainhoa, a la que también le dedico este podcast, por supuesto, porque es mi compañera también de la clínica, Ainhoa Calvente. Y bueno, también pues damos los míticos recursos gratuitos en formato libro, artículos, apuntes y ahora nuevamente en formato también infográfico, que los tenéis pues disponibles en conducteam.com en este caso. Aparte de eso, pues tengo otros proyectos, como ya ha comentado Antonio, mi tocayo, Antonio Mata Psicología, que es básicamente un centro que lleva abierto eso desde octubre de 2024, y estamos muy contentos, prácticamente es el sueño de nuestra vida, y impartimos aquí psicoterapia, supervisiones y formaciones en formato presencial. En Granada estamos localizados en una zona bastante céntrica, en Camino de Ronda, y también, por supuesto, en formato online con usuarios de todo el mundo. Luego, por otro lado, también soy uno de los CEOs de Psicofest, junto también a mis compañeros de Engrama Psicología y tal. Y bueno, Psicofest simplemente es un evento de divulgación
presencial sobre psicología científica y otro tipo de disciplinas afines, antropología, filosofía de la ciencia, filosofía seca, incluso también epistemología. Hemos hecho un montón de pinitos con un montón de vertientes, sobre todo filosóficas, como comento. Y nada, ahora precisamente esta semanilla en la que estamos grabando viene por la siguiente edición, que va a ser ahora en Salamanca, el Psicofest de 2025. Tenemos muchísimas ganas, va a ser el Psicofest más grande hasta la fecha. Y bueno, es el evento que nosotros sepamos también más grande con base en análisis de conducta que jamás haya hecho en España. Así que tenemos muchísimas ganas y ojalá seguir repitiendo muchísimos más años. Y por último, pues también estamos trabajando en una colaboración que estamos teniendo con Mundo Psicólogo, que es una plataforma también de psicólogos muy grande, que abarca también Latinoamérica, España, Francia, Italia precisamente. Y estamos trabajando también con ellos en el desarrollo ya han desarrollado TMH Suite, que es básicamente un software para psicólogos para poder agilizar su trabajo en psicoterapia y en psicología clínica, que ahora mismo pues tiene varias funcionalidades, el tema de calendario, el tema de trámites burocráticos, etcétera. Y bueno, de contacto con los consultantes. Y ahora pues estamos trabajando hay otras empresas que se están añadiendo en el trabajo de inteligencia artificial para incorporar la herramienta. Y bueno, nosotros también estamos trabajando en una extensión que pasa por mejorar el procedimiento y la intervención, el rendimiento básicamente de un psicoterapeuta durante su trabajo clínico, que pasa pues simplemente por optimizar la evaluación a través del análisis funcional de la conducta, que nosotros creemos que es la herramienta de evaluación más perfecta que existe, y por una parte de intervención que nosotros hemos tratado de sistematizar, de intentar simplificar a través de una serie de pasos y con una serie de herramientas el tema de la intervención. Es bastante chulo, nos ha quedado como si fuese la mítica mesa de herramientas norteamericana con un césped artificial en la mesa de madera y tienes pegado en la pared pues todas las herramientas disponibles, algo así nos ha quedado, y luego pues con un resumen de tu sesión. Eso es básicamente el trabajo que nosotros estamos desarrollando como Mundo Psicólogo, y nada, muy contentos porque entre unas cosas y otras no solamente vivo de la psicología, sino que vivo para la psicología, que es lo que siempre he querido. ¿Por qué elegiste la psicología? Pues mira, es una buena pregunta. Yo la verdad es que he sido un chico, yo la verdad que intento siempre hablar de mis miedos de forma honesta y sobre todo el origen de todo, porque también a raíz de la perspectiva psicoterapéutica que nosotros seguimos, probablemente el origen de todo sufrimiento humano sea el miedo, entre otras cosas, pero sobre todo el miedo. Yo creo que en aquella época nací, crecí en una familia muy feliz, siempre tuve de todo, no éramos ricos, pero tampoco me faltaba en este caso mis consolas, mi diversión con mis amigos, a pesar de estar en un pueblo también muy humilde. La verdad que fue una infancia genial. Cuando llegué a la adolescencia, en aquel momento, pues yo sí que me había validado muchísimo intelectualmente a través de la consecución de buenas notas, de buenos resultados académicos. Y en aquel momento yo no pensaba en otra cosa, Antonio. O sea, yo solamente pensaba en si eres de ciencia vas para medicina y si eres de letras pues vas para derecho. Entonces pues llegué a segundo bachillerato y resulta que todos los buenos resultados que había conseguido durante la ESO, pues ahora llego a bachillerato y en primero de bachillerato bajo bastante las notas, se me queda una media de notable, que es bastante respetable y bastante bien, y si tenéis o habéis tenido un notable, estar orgullosos, pero sí que no era suficiente para la carrera que más nota tiene, en este caso del ámbito de la salud, que es medicina. Y claro, llego a segundo bachillerato, probablemente las notas incluso fueron peor que en primero, no me acuerdo, aunque en selectividad me fue bien, pues sí que creo que la nota en aquel momento se me quedó cerca de un 11, que es bastante respetable, pero ni de coño hubiera llegado a meterme en medicina. En aquel entonces pues yo tenía ganas de meterme en medicina porque conocí a un profe de filosofía, mi profe de filosofía de primer bachillerato, que me dio la optativa en segundo bachillerato de psicología. De hecho, él imprimió un libro que nos dio a todos impreso y tal sobre psicología, y de hecho el otro día lo encontré en casa y le eché una ojeada y de verdad que puedo decir que está mucho mejor que algunos planes de estudio que me han dado en el grado de psicología que la UGR. Entonces, pues nada, dije que, me decidí que tanto por nota, por resignación e incluso ya por gusto de decir, tengo un nuevo reto para mí mismo, caigo en psicología, y en aquel momento pues fue la decisión que tomé, súper bien, y yo vine aquí a Granada prácticamente sin saber lo que es Granada. De hecho, yo me alquilé un piso aquí en Pedro Antonio del Arcón, que para quien no sepa qué es como una calle que está llena de paz, de fiesta y de kebab, bastante lujuria en ese sentido, y más en aquel momento, aunque ahora está un poco peor, ¿no? Y eso me ha venido a ver, ¿no? En aquel momento aquello era una locura. Y bueno, pues básicamente pues me lo alquilé ahí y empezó por mi historia aquí como psicoterapeuta o como psicólogo en Granada. Por continuar un poco, que yo creo que también puede ser muy interesante, al no tener yo tanta nota, entré en la clase de primero C y no entré en primero A o en primero B. Eso también lo destaco porque en aquella época los del primero A y los del primero B te miraban por encima del hombro como diciendo, claro, nosotros tenemos más nota que tú, somos más inteligentes que tú y por tanto tienes que respetarnos y tienes que entender cuál es tu rol dentro de esta jerarquía y dentro de este rango, ¿no?
Y bueno, en aquel momento, pues yo caí en primero C. Gracias a eso, pues yo no tuve clase de psicopatología del adulto de primero con Umbelina Robles, que de hecho es un amor de profesora, pero sí que me tocó con un profesor que básicamente fue el que cambió el camino de todo y el destino de todo, llamado Tomás Jesús Carrasco Jiménez. Y bueno, en aquel momento, pues sí que evidentemente, como muchos de nosotros le teníamos tirria, porque es un señor que entra ya el primer día y te dice que básicamente todo lo que has aprendido este primer cuatrimestre de carrera es absurdo, no tiene ningún sentido. Y bueno, con la inseguridad intelectual que yo tenía, pues yo me lo tomé como un desafío y decir, oye, a mí esta persona, ¿cómo cojones me va a decir lo que yo merezco, lo que no merezco o quién soy? Creo que se está colando muchísimo y creo que yo puedo superarlo. Y fue cuando me puse dentro de esa actividad, evidentemente mediada por la inseguridad y por el miedo, cuando me di cuenta de que aquel hombre pues iba a cambiar mi vida para siempre. Qué guay. Yo ya vi, la primera vez que nos conocimos, yo tendría 18 años, como mucho 19, que era una persona muy intrépida, que hablabas todo el rato, que no tenías miedo a hablar de temas importantes de tu vida o de hacernos abrirnos también a nosotros. ¿Eso es algo que tienes desde pequeño o que ha sido... ¿Eso se puede trabajar o es algo que ya tienes desde que naciste? Evidentemente desde que nací no, porque lo que solemos decir los analistas de conducta es que nadie nace aprendiendo a comportarse. Siempre vemos y observamos el comportamiento de los demás y acorde a que no nos comportamos en el vacío y hay un contexto que va a determinar y va a moldear nuestros comportamientos, pues es cuando intentamos forjar lo que nosotros conocemos como personalidad, ¿no? Que realmente la personalidad no existe, simplemente es un concepto, una etiqueta que engloba un repertorio de comportamientos que ni siquiera se repiten tantas veces o son tan concurridos en el tiempo porque van a depender de nuestro contexto, etcétera, ¿no? Sí que te puedo decir que igual desde pequeño sí que he sido una persona bastante intensa, sí que, bueno, no tenía miedo a llorar, no era un llorón siempre, pero sí que he sido una persona bastante intensa y sí que he sido una persona que a nivel verbal, un repertorio verbal, porque leía mucho, me encantaba la fantasía y este tipo de cosas e incluso yo puedo decir un logro que ojalá todo el mundo tuviera, que yo creo que... Y mi madre siempre me dice, yo aprendí a leer jugando al Pokémon Rojo Fuego, porque yo llegué a la Liga Pokémon sin tener ni idea, y claro, llegué con los Pokémon súper bajo de nivel, y yo aprendí, o sea, tuve que empezar partida nueva, y yo aprendí a leer por supervivencia prácticamente, porque si no, no me podía pasar la guarida del Team Rocket. Entonces, bueno, básicamente yo creo que es algo que se desarrolla, entre comillas, cuando empiezas a formar parte de una comunidad verbal, cuando tienes la posibilidad de ser consciente del mundo, porque o sea, tener conciencia también se aprende, los seres humanos no nacemos con conciencia, esto puede ser algo que sea muy chocante. Aprendemos a tener conciencia, a autodiscriminar nuestro propio comportamiento, a percibir que hemos percibido, pero en este caso yo creo que sí que se ha reforzado a lo largo de mi historia de vida el hecho de te expresas, te escucho, me encanta hablar contigo porque probablemente eres una persona con la que se puede hablar de todo y entonces la probabilidad que existe de que yo vuelva otra vez a abrirme como no ha sido castigado, que mucha gente anticipa que puede ser castigado el tema de abrirte porque eso puede provocar que seas vulnerable o seas débil, como a mí no se me castigó, se me reforzó en este caso, pues evidentemente se repite en el tiempo, sin más. Vale. Entonces, ¿crees que una persona que no tenga estas cualidades desde joven o que no tenga estas ganas de comunicar, de abrirse al resto, puede llegar a ser un buen psicólogo? Psicólogo hablo clínico, un psicólogo que esté de cara a cara con el... Yo creo perfectamente que sí. Sí que hay una variable que la hemos hablado antes o sea, precisamente en el café, que sí que vas a tener que tener una serie de habilidades comunicativas, de improvisación, de agilidad a la hora de pensar, este tipo de cosas sí. Y sí que es verdad, y es un facto, como se dirían mis vecinos de Montalbán, los colgados, que precisamente si hay un psicoterapeuta que tiene una formación muy profunda en cualquier perspectiva de psicoterapia contextual, en este caso respetada, sea sistémica, tercera generación de terapia de conducta, o en este caso, por ejemplo, nosotros que somos analistas de conducta puristas, sí que a lo mejor esta persona no necesariamente por tener solo este conocimiento va a tener que intervenir mejor, evaluar mejor o directamente llevar un proceso terapéutico de forma mejor que a lo mejor tu amigo que no sabe lo que está haciendo, pero que queda contigo de vez en cuando para hablar en un parque y comer pipa tijona. En este sentido, puede ser que esta persona sí que sea capaz de emitir verbalizaciones que resulten terapéuticas porque ha tratado con el mundo. Es decir, ha comprobado que si le dice esto a una determinada persona ante una determinada circunstancia, con una alta probabilidad probablemente modifique sus respuestas, modifique sus conductas y aparte generalice estas conductas a otro tipo de contextos. Entonces, como ya empieza a tratar con el mundo, empieza a adquirir sentido común, que es lo que hemos hablado antes, es decir, que probablemente una de las cosas que median entre el éxito como terapeuta, no éxito terapéutico durante una intervención concreta, sino éxito como terapeuta en tu carrera, pues depende del sentido común que tengas y de lo mucho que hayas pisado césped e incluso de lo sinvergüenza que seas, es decir, de la seguridad personal que tienes en las cosas que dices.
Entonces, pues resulta que este chico, pues después de hablar mucho contigo durante un parque, acaba casualmente y gratuitamente resultando más terapéutico que tener una consulta con un psicólogo, que en este caso es un desconocido para ti, y que te habla pues desde un rol superior, jerarquizado, con una serie de tecnicismos que no conoces porque no se adapta a tu jerga, ni a tu lenguaje, ni a tu contexto, no has vivido lo mismo que tú y tampoco le interesa vivirlo, y incluso pues comete pues determinados errores terapéuticos en este sentido. Aunque bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes de prácticas que para mí los errores terapéuticos no existen, y no es que no existan, sino que aparecen muy poco. Para mí no existen errores, sino que probablemente lo que existe son insuficiencias terapéuticas. No es cuestión de lo que has hecho mal, sino de lo que todavía no has hecho y que podrás haber hecho, y que esto está prolongando y extendiendo la intervención, no más de lo necesario, sino simplemente un poco más que otros psicoterapeutas por distintos motivos. Has dicho que tienes alumnos de prácticas. ¿Cómo eres con ellos? ¿Eres el típico profe borde que quiere ser estricto con ellos, o eres el enrollado que le das consejos de vida para triunfar en el futuro? ¿Cómo enfocas tú? Soy el enrollado que les da chocolate. Les pone cafelito aquí por la mañana, les da chocolate. Y yo, como digo, yo trato de ser lo más honesto y pisar el césped lo máximo posible. Sí que hay algunas chicas que... ahora mismo hay 9 chicas y hay un chico. Normalmente con la mayoría de ellas ya las conocía algo de vista o lo que sea, porque ya sí que habían sido clientas mías en algunas formaciones, o algunas habrían escrito por Conductín preguntando dudas o solicitando algún tipo de documento. Pero bueno, ahora mismo lo que llevo de experiencia con ellas es aproximadamente un mes. La verdad que no podría decir que me está cambiando la vida porque ya he vivido mucho antes, pero sí sé y te podría decir que estoy viviendo lo mismo que me cambió la vida. Y sobre todo me está ayudando muchísimo a reconectar otra vez con la psicología. Ya sabes, cuando tienes 19 años, eres intrépido, empezamos a preocuparnos por temas que supuestamente nos tocan a todos y que deben de tenerse en conciencia, como por ejemplo el estigma, determinados puntos críticos de la psiquiatría. En aquel momento cuando empecé con modelo médico, creo que eso lo hablé contigo, hace ya la pila de años. Fíjate que en aquel momento pues yo estaba súper ilusionado, tenía una pasión y tú me mirabas a los ojos y salía fuego, eso está claro. Ahora las circunstancias cambian, la vida te cambia, y no es que haya perdido el gusto por la psicología, pero sí que puede ser que pueda asumir que el gusto por la psicología, o sea, la pasión por la psicología, sí que la he perdido. Y ahora estoy intentando reconectar, porque incluso estoy utilizando, en cuanto a explicaciones y tal, muchos de los textos antiguos, muchos de las diapositivas, de las explicaciones, de las ponencias antiguas que Rafa y yo hicimos en su momento. Y fíjate que ahora mismo, entre risas y tal, nos inventamos incluso un montón de actividades de improvisación. Esto a veces parece más un show de improvisación o de teatro que realmente una clínica, ¿no? Pero sí que intentamos adaptarnos a todo tipo de solicitudes y siempre intentamos analizar todo tipo de contingencias. Y lo que más me hace sentir orgulloso es, por ejemplo, típica chica que viene de 4º de grado y te dice, oye, que no puedo hacer esto, que no me va bien, que sé que no lo voy a poder hacer. Y cuando alguien me diga algo, ¿qué coño le voy a decir yo por consecuencia? Porque me voy a quedar en blanco. Y la sientas ahí y te das cuenta de que es un proyecto futuro de psicoterapeuta que te cagas, porque tiene un talento que te cagas. Y ahí es cuando digo, hoy te vas a ir contenta a tu casa porque acabas de descubrir realmente quién eres. Y es fascinante verlo en directo. Bueno. Has hablado de que a veces no tienes esas ganas o eso que sentías al principio con la psicología. Hace unos meses hablé con algún compañero tuyo y tratamos el tema de la motivación. ¿Existe realmente este término de la motivación? ¿Es algo que es tangible? ¿Qué es la motivación y cómo podemos entrenarla? ¿O si realmente es interesante? ¿O simplemente hay que dejar que las cosas fluyan como fluyen y ir en función de lo que sientes en ese momento? Sí, a ver, el término existe, por supuesto, es una palabra que existe y que designa una realidad, un hecho del mundo. Otra cuestión es que si la motivación tiene una entidad, tiene una existencia aparte de lo que designa. ¿Cómo podríamos operativizar motivación? Podríamos operativizarlo como una predisposición al acceso de un determinado reforzador o no, es decir, de ir de un punto A un punto B y realizar una serie de secuencias de comportamiento, ¿no? Eso, los analistas de conducta lo llamamos molecularizar y segmentar el comportamiento, pero bueno, es relevante. La cuestión es que como concepto existe. Otra cosa es que tenga ya sentido explicativo y causal de nuestro comportamiento. Muchas veces solemos decir, no quiero ir al gimnasio, no quiero ir a casa de mi amigo, o directamente no quiero ponerme a estudiar unas oposiciones porque no estoy motivado. Y la causa de que no sea capaz de realizar o de llevar a cabo una determinada actividad, que en este caso sí que me van a anticipar una serie de reforzadores, como un acceso a un puesto de trabajo, o un acceso a salud, una determinada estética, o una determinada condición fisiológica corporal, pues en este caso no lo puedo hacer porque me lo impide. La condición necesaria me lo impide. Y evidentemente la motivación no es una condición necesaria de nada. Sí que hay un montón de divulgación por ahí, incluso desde el coaching, desde la psicología deportiva,
desde las asesorías deportivas, de que tienes que hacer las cosas sin ganas, no puedes esperar a estar bien para hacer cosas, todo este tipo de cosas ya se han divulgado muchísimo y yo creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que la cuestión no es tener ganas de hacer cosas, sino haz cosas primero y luego ya te vendrán las ganas. Las ganas es simplemente una ayuda, un suplemento, pero las cosas tienes que hacerlas sin ganas o no, porque si no es que al final nos quedamos como amebas y todo el mundo nos quedamos en casa y no contribuimos al mundo y no nos desarrollamos, esas cosas. Pero claro, aquí ya viene el problema, ¿no? Y el problema viene cuando no te sientes, o sea, no es un problema sentirse bien por estar motivado, sino no te sientes bien cuando no estás motivado. Es decir, te culpas a ti mismo y te responsabilizas a ti mismo de tu propia falta de motivación, porque muchas veces este tipo de divulgación es lo que suele hacer. Te responsabiliza a ti de tu propio sufrimiento, te suele decir, oye, que el hecho de que no estés motivado es porque no haces cosas, porque no te mueves, porque no has desarrollado un hábito, porque no lo tienes todo, porque no te levantas a las 5 de la mañana, te lavas con agua fría la cara, ¿no? Y te pones a meditar media hora. Te responsabilizan de esto y la realidad es que los seres humanos simplemente nos movemos por operaciones motivadoras, por reforzadores, es decir, por determinadas variables, por determinadas circunstancias, que el mundo es multicausal, pues ahora resulta que yo no puedo ir hacia esta actividad o yo no puedo hacer, por consiguiente, otra cosa. Sin más, pero no tienes ahí dentro una entidad inherente, una bola de motivación que de vez en cuando la chupas mucho y se va gastando como si fuese un chupachú o a veces se recarga mágicamente. No. La motivación es simplemente una predisposición a entender que si vas a un sitio probablemente anticipes las consecuencias gratificantes en contraposición con otro tipo de predisposiciones, sin más. En este caso, la recomendación, hacer cosas sin motivación, sí, pero sentirte mal o responsabilizarte de tu propia falta de motivación o incluso culparte a ti mismo de que no te gusten las cosas que te gustaban antes, no, porque probablemente somos bastante más esclavos de nuestro contexto de lo que parece y no es culpa nuestra que ahora hayamos cambiado. Y hacer las cosas porque sí, hacerlas porque debes hacerlas o porque simplemente no puedes quedarte en casa, ¿es lo que consideramos un hábito? Claro, a ver, el hábito sí que se resume o sí que se operativiza en términos de repetición de respuesta y también en términos de coste de respuesta. Es decir, como ya puedo repetir la respuesta a lo largo del tiempo, lo que me cuesta hacer esta actividad es menor. Es lo típico de se me pasa el tiempo más rápido, tengo que gastar menos energía, pienso menos en la actividad, este tipo de cosas. Respecto a los hábitos, antes, fíjate que hemos estado hablando, justo antes de comenzar, si conocíamos algún libro que pudieras hablar de ello. Yo creo que el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, precisamente James Clear es ex analista de conducta, tenía un punto filosófico conductista del comportamiento y entiende el comportamiento y la psicología como una ciencia natural, al igual que la física o la biología, de hecho. Simplemente que es uno de estos nada de conductistas, al igual que, por ejemplo, Seligman de la psicología positiva o Sapiro de la terapia MDR, que sí que se han subido al carro de una operativización de una serie de respuestas o tal, que pues en este caso es muy complicado diferenciar a la ciencia de la no ciencia, a pesar de que ellos sepan lo que se hacen y evidentemente saben que lo que están diciendo no lo dicen de un punto de vista científico, pero las bases de lo que están diciendo, por supuesto, son científicas y qué casualidad que cuando alguien se lee el libro, pues James Clear es la putísima hostia, ¿no? Claro. Dentro del libro cita muchísimas veces a Zonda y sí que me parece muy guay muchas de las cosas que propone. Sí que hay un capítulo, que no recuerdo ahora mismo el número del capítulo, pero que no puedo con él, porque es el que asocia al hábito con la identidad. Es decir, para tú considerarte, eso es, para tú considerar un hábito tienes que formarlo, tienes que integrarlo dentro de tu propia identidad. Es decir, no tienes que aprender un hábito, sino tienes que ser el hábito. Y como ya he dicho antes, ser no somos de ninguna forma. No. O sea, si yo siempre lo digo, ¿no? O sea, no sé si tú veías de pequeño La Banda en Canal Sur, claro. La hostia. Pues estaba la serie de Doraemon y Doraemon pues sacaba un aparato que se llamaba La Puerta Mágica, ¿vale? O sea, si tú ahora mismo pudieras coger la puerta mágica y pudieras ir a una zona de conflicto, de guerra, etcétera, pues qué casualidad que a lo mejor pues tendrás que llevar mínimo un arma blanca o mínimo un arma de fuego para defenderte, no para luchar, ni para defenderte de nadie, ni para defender a un bando político, no estoy diciendo nada de eso, sino mínimo para defenderte. Entonces, qué casualidad, si en algún momento tienes que utilizarlo de defensa, no vas a pegarle un tiro a nadie en la cara, pero si que tuvieras que dar un disparo al aire para avisar o incluso a alguien en la pierna para poder correr, qué casualidad que tú ya serías el Antonio agresivo. Ya serías el Antonio que sería capaz de disparar a alguien. Y lo único que ha cambiado es el contexto a través de la puerta mágica. No ha cambiado, en este caso, tu personalidad ni tu forma de ser. Y puedes perfectamente adaptarte al entorno con el mismo hábito sin cambiar tu forma de ser. Porque ni siquiera podemos asumir cuántas formas de ser tenemos, porque nuestra forma de ser depende del contexto. Si pudiéramos teletransportarnos a cada sitio, pues existiría un Antonio distinto, en este sentido. Él sí que habla de que hay personas que están más predispuestas a hacer ciertos hábitos
que otras personas? Es decir, si tú naces con unas cualidades específicas, Sí. ¿tú crees en esto o realmente...? Yo creo que sí, pero no por los motivos que él da. Es decir, precisamente hay una... Le mando un saludo desde aquí. Hay una psicóloga, considerada ahora mismo probablemente una de las mejores psicólogas de España, María Jesús Frosán Parga, que es profesora en la Autónoma de Madrid y ha participado muchísimo con nosotros en Psicofes y tal. Ella tiene un grupo de investigación con también parte de su equipo de psicoterapeutas que está localizado en ITEMA, en Madrid, y este grupo se llama COBEO. Básicamente intentan intervenir o más bien estudiar e investigar sobre todo aquellos procesos, concretamente los verbales, que son los que más les interesa a ellos, que median sobre el éxito terapéutico, sobre el funcionamiento de las terapias psicológicas o sobre la modificación de conducta en general. Y ahora están haciendo una serie de investigaciones que están basadas sobre todo en seguimiento instruccional. Es decir, que hay ciertos individuos que están predispuestos a, por su formación, su historia de vida, a seguir determinadas instrucciones, como por ejemplo podría ser un militar. Ella siempre ha dicho, un paciente con el cual podrá hacer todo esto, pues evidentemente un militar, porque está muy acostumbrado a seguir órdenes, a seguir reglas de conducta. Si haces esto, vas a anticipar determinadas consecuencias. Y claro, acorde a lo que tú acabas de seguir, o sea, de decir, sí que hay seres humanos que pueden tener por su historia de aprendizaje, no por sus genes, que también intervienen como otro tipo de nivel de análisis en este caso, por sus genes, por su condición biológica, pero sobre todo por su historia de aprendizaje, por lo que han aprendido, sí que son más predispuestos a poder generar un hábito, básicamente porque sí que son más dispuestos a seguir una serie de instrucciones, a tú ponerte un horario y decir, oye, 8 de la mañana, 9, tal, pum, 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 te pones a ti mismo o te los imponen otras personas, otro tipo de profesionales, etcétera, una serie de instrucciones y en este caso, como tú tienes ciertas predisposiciones a seguirlas, qué casualidad que vas a tener ciertas predisposiciones a generar el hábito. Vale, pero no viene de nacimiento, sino que son ciertas personas con ciertas características, cierto entorno y contexto que con una determinada edad ya podemos hacerle más que esté más predispuesto a desarrollar eso. Vale. Totalmente. Tiene sentido, tiene coherencia. Claro. Vale. Hemos abierto, bueno, has hablado de psicología positiva, has hablado de terapia MDR, que para mí es los que escuchan Mora, no tengo ni idea de... MDR. No tengo ni idea de lo que es esta terapia. ¿Cómo es en francés? ¿Tú qué sabes? ¿Met de la Rue? ¿Cómo se dice? Sí, Met de la Rue. Met de la Rue. Entonces, si quieres, empezamos hablando de la psicología positiva, que conozco a muchísima gente que ha estudiado, ha hecho un máster en Jaén, súper... la psicología positiva, no tengo ni idea realmente de en qué consiste. Para mí es todo como el capítulo de Los Simpsons donde toma pastillas y siempre ve todo sonriente y tal. Y sería otro tema también, sí. Y no sé exactamente qué es y creo que nos puede hablar de ello. Bueno, no, la psicología positiva sí que parte, hay muchas personas que solamente conocen como una vertiente más aplicada en tanto a tecnología, en tanto a incluso intervenir desde la psicología positiva o utilizar sus bases para intervenir en psicoterapia, pero sí que la psicología positiva podríamos asumir que tiene no un cuerpo teórico científico porque no lo ha desarrollado, pero sí que tiene una filosofía al completo. Parte de la base de que en este mundo existe el sufrimiento y existe el bienestar emocional, como el yin y el yang, evidentemente, y al mismo tiempo que una puede retroalimentar a la otra, podemos perfectamente acceder a una sin necesidad de vivir la otra, porque ya tiene una existencia corpórea aparte una de la otra. Entonces, en este sentido, pues básicamente pasa por llenarnos de estimulación, partiendo en este caso de que el mundo es contextual, de que nosotros no pensamos lo que pensamos porque queramos pensarlo, sino porque el mundo nos ha dado motivos y estímulos para pensarlo, parte de la base de que tenemos que llenarnos de estímulos para pensar positivamente, es decir, simplemente en dirección hacia el bienestar emocional. A nivel filosófico, en psicoterapia, en este caso sobre todo de tercera generación, pero también desde la primera, sí que se está planteando totalmente lo contrario, es decir, porque tenemos que escapar del sufrimiento, porque siempre irnos hacia lo positivo o hacia el bienestar significa e implica escapar, evitar, huir de lo negativo, cuando en este caso probablemente tuviéramos o tendríamos que aceptarlo e incluirlo dentro de nuestro repertorio de vida de la mejor forma, sin que eso provoque una afectación a la calidad de vida de forma excesiva, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que deberíamos de aceptarla, ¿no? En este sentido. Pues bueno, la psicología positiva sí que se ha generado un negocio alrededor de ella, de libros de autoayuda, de autores que se han retroalimentado uno a otro, incluso hay una industria detrás. No solamente Mr. Wonderful, porque Mr. Wonderful es simplemente una marca independiente, pero sí que hay una industria detrás, incluso una industria que me atrevería a decir que incluso viene desde China. O sea, muchos de estos productos se fabrican en China y hay una industria que sí que se encarga y comercializa. Incluso tú puedes ir a un bazar o puedes ir a cualquier sitio y muchos de los eslóganes que tiene cualquier botella estándar o cualquier taza o cualquier producto ya tiene un eslogan de positividad, ¿no?
Y luego, pues claro, estamos hablando de que esto es un engañabobos, de que realmente ellos te están vendiendo un concepto de felicidad que nunca vas a poder alcanzar, porque claro, a ellos no les interesa que tú seas feliz. Si ya eres feliz, vas a dejar de comprar productos, eso está clarísimo. Porque hay gente que evidentemente no se da cuenta, o porque, bueno, nosotros sí que a lo mejor no hemos dado, no solamente yo, sino muchas personas ya no hemos dado cuenta del trajín y del gato encerrado que tiene detrás este punto de vista, no solamente de la psicología, sino de la vida. Básicamente porque te da un falso control, Antonio. Básicamente porque, qué casualidad, que tú puedas controlar si eres feliz o no. Es decir, lo que te ocurre o la eliminación del sufrimiento en tu vida está al alcance de tu mano. Si tú tienes la responsabilidad de ser feliz, al alcance de tu mano está formarte en autoayuda, rodearte de estimulación positiva o escuchar a quien supuestamente tienes que escuchar para ser feliz, en este caso, para conseguir tu objetivo, que es ser feliz. Y cuando tienes un punto de vista determinista del comportamiento, entendemos eso, que nosotros somos lo que somos a raíz de nuestro contexto, que tú no te levantas por la mañana y dices, hoy me apetece tener miedo a no ser suficiente, hoy me apetece tener miedo a no gustar, y a tener también de regalo miedo al abandono, por tanto, el pack completo, tengo miedo a estar solo. No, el contexto nos manda una serie de señales y de hecho son probablemente realidades inconscientes, no el inconsciente freudiano, no nos confundamos, sino inconscientes de que no somos capaces de verbalizarlo y de traerlo a la conciencia en este sentido. De este modo, pues obtenemos falso control utilizando este tipo de mensajes, porque al final también tenemos muy pocas herramientas para sentirnos bien, ya sabéis, tenemos muchísima educación en muchísimos ámbitos de conocimiento de la vida, pero no en gestión emocional y en cómo puedo comportarme para poder, en este caso, aliviar o lidiar con mis propios miedos que no he elegido, y te da pues, una falsa sensación de control, que luego pues revienta en la cara cuando evidentemente no te dan soluciones a problemas complejos, simplemente son, como tú has dicho antes la analogía, pierdoritas, son pierdoritas que te hacen sentir muy bien al leerlas, pero que no te preparan para el mundo real. Porque, por ejemplo, hoy he hablado con mi madre, ella hace mindfulness. Sí. Y le gusta, es una práctica que le ayuda. Pero realmente en el mindfulness tú aceptas tus sentimientos, sí, lo interiorizas, existen, pero tú no pones, bueno, ya de base eso está bien, sí. Pero tú no haces nada para vencerlos o para mejorar o claro, si hay algo que te inquieta para solucionarlo. Entonces, la psicología realmente que consiste en saber que todas las emociones existen y son válidas e intentar conducirlo a sentirte bien. Realmente, ¿tú cómo enfocas una terapia en psicología para coger las emociones de la gente e intentar sacar algo positivo? No, te respondo a la pregunta, pero sobre todo sobre el tema del mindfulness, está súper bien que lo practique y la verdad que ojalá pudiera estar en la vida de otras personas. El problema con el mindfulness es que no es una actividad que te pueda generar más gratificación, seguridad personal o incluso llevar a la modificación de conducta mayor que, por ejemplo, hacer una actividad o cualquier otra actividad que te guste, como por ejemplo echarte un furbito con los colegas, ir al cine o pasear haciéndote un picnic tú solo y tomando el sol en un parque con césped. No es una actividad que en este caso predisponga o posea mayor evidencia científica que hacer cualquier actividad que tú tengas asociada como placentera. De hecho, si tú tienes el mindfulness asociado como una actividad placentera, te ayuda a conectar contigo mismo, estupendo. Ahora, que viene el problema cuando tú lo utilizas como una terapia completa. Es decir, tengo una serie de problemas, el sistema me está oprimiendo, porque no lo dudéis, cualquier problema psicológico que nosotros podamos ver en la clínica o incluso puedas ver fuera de la clínica sin necesidad de ser intervenido, es por culpa del sistema, en este caso. Sí que es una crítica bastante banal porque nosotros no podemos intervenir sobre el sistema y parece que es como, ala, se lo he hecho todo al sistema, pero es una realidad, evidentemente. Los problemas humanos son problemas sociales, en este caso, y son problemas también de las personas que configuran la sociedad, sin más. Pero hablando de esto, sí que podemos asumir que en este caso sí que podría ser un alivio momentáneo, podría ser un acceso a reforzadores a través del mindfulness momentáneo, pero no modifica la relación que tú tienes de sufrimiento con el mundo, ¿vale? Acudiendo a esto, pues sí que me gustaría responderte la pregunta de cómo nosotros planteamos una terapia psicológica, ¿vale? Evidentemente la planteamos, no vamos a inventar la panacea como cualquier otro tipo de psicoterapeuta, es decir, nosotros intentamos plantear una entrevista inicial a través de la cual recogemos información y empezamos nuestra evaluación. A través de la evaluación y del análisis funcional de la conducta podemos generar un conocimiento sobre las conductas problemas, la jerarquización que tiene, planteando objetivos clínicos y luego pues atendemos a variables disposicionales, que son aquellas variables que no son causales, pero sí que predisponen, como por ejemplo
esta enfermedad que yo te he dicho que tengo en la sangre, que yo, bueno, para que la gente tal, yo tomo anticoagulantes, ¿vale? Pues entonces, en ciertos momentos, pues a lo mejor mi estado fisiológico es X, que la verdad que lo llevo bastante bien, pero es X, y eso sí que puede predisponer a que en algún momento pues, pueda controlar o descontrolar más mi estado de ánimo, por ejemplo, ¿vale? Luego generamos, en este caso, la secuencia funcional, le damos una propiedad operante o respondiente a este tipo de cosas, y finalmente, pues ya planteamos la estrategia de intervención, ¿vale? A lo que voy, a lo que te iba a explicar, con un posterior seguimiento, evidentemente. Pero a lo que yo te iba a comentar es cómo nosotros intervenimos, es decir, cómo nosotros creemos en la modificación de conducta. Nosotros creemos que básicamente todo sufrimiento humano debería de ser, en este caso, extinguido en el año 2025. Nosotros pensamos que el sufrimiento humano tenía muchísimo sentido en la época del Homo sapiens, no la época del Paleolítico, sino la de antes, ¿vale? Del Homo sapiens, básicamente porque eso nos ha permitido perpetuar como especie. Básicamente porque si nosotros no hubiéramos tenido ciertos momentos de ansiedad y en este caso de sufrimiento, pues habríamos caído como especie. En este sentido, Antonio, no sé si habrá escuchado alguna vez algún colega tuyo, de hecho creo que mi amigo Juanma seguramente lo podría haber dicho, lo típico de yo creo que me bajaría un oso a puñetazos, ¿no? Sí, eso es muy... Claro, es Juanma muy lo puede Juanma, es decir. Juanma. Mi amigo simio Juanma lo diría seguro. Entonces, menos mal que nosotros no somos descendientes de Juanma, porque nosotros somos descendientes del que corrió y del que huyó. A pesar de que a lo mejor ese Homo sapiens pudiera haberse bajado un oso a puñetazo, ya te digo yo que 2 o 3 no. Es decir, este que tiene la visión distorsionada de la realidad, por probabilidad habría caído luchando contra algún animal más fuerte que era la naturaleza. Nosotros somos descendientes de ese que corrió, de ese que, entre comillas, reforzó dentro de nuestro repertorio de comportamientos innatos las conductas de evitación, que no tiene mucho sentido porque las conductas de evitación normalmente no suelen ser innatas, sino aprendidas, pero ya me entiendes. En este sentido, Antonio, sí que podemos asumir que todo nuestro sufrimiento está perpetuado porque al interaccionar con el mundo hemos generado una mala equivalencia con el mundo. A nivel científico lo llamamos relación de equivalencia de estímulo, ¿vale? Básicamente, ¿cuál es la equivalencia que está manteniendo mi sufrimiento? En términos de, si yo hago una asociación de A, por ejemplo, mi pareja, a B, que en este caso es yo soy una persona que no soy muy atractiva, cuando hago la equivalencia de que mi pareja está con una persona que no es muy atractiva, hago otra analogía con C, que es que me va a dejar. Si yo asocio A con B y B con C, qué casualidad que emergentemente, como una propiedad del ser humano, A con C, si que hayan sido entrenados previamente, va a ocurrir siempre. Entonces asociamos que mi pareja me va a dejar. Y aquí está el mediador B, que en este caso pues sería que no soy muy atractiva, ¿vale? ¿Y cómo yo pienso de mí misma que soy muy atractiva? Teniendo una mala relación del mundo y probablemente que te la han discriminado. En este caso, que el mundo te ha obligado a pensar de ti misma que no eres suficientemente atractiva por inputs de redes sociales, tus amigos, tu familia, películas, lo que quieras. Me da exactamente igual. En este sentido, pues nosotros cambiamos este tipo de relaciones de equivalencia, ¿vale? Buscamos la incoherencia a esta equivalencia a través de diálogo socrático, que básicamente viene a ser, hago las preguntas necesarias para que tú me digas las respuestas que necesitas encontrar, ¿vale? O incluso explicitando contingencias, es decir, explicitando los motivos por los que te comportas. Así que, por resumírtelo muchísimo, para que tú lo entiendas, es cuando la persona entiende los motivos por los que se comporta, el para qué hace lo que hace, cuando se castiga en este caso, este comportamiento y se refuerza alternativamente otro. Esto es un punto de vista terapéutico que evidentemente nos ha transmitido Tomás Jesús Carrasco Jiménez y el cual pues no solamente impartimos aquí psicoterapéuticamente en el centro, sino que también estamos incluso intentando mejorarlo porque hay ciertas circunstancias que en sí mismas también tienen que ser matizadas y sobre todo que hay mucha gente, bueno, que dice, no, es que yo tengo miedo a no valer porque tal, no todo el mundo tiene un miedo a no valer lo suficiente para que lo quiera y lo aprecie, aunque probablemente sí que el miedo a estar solos como un miedo innato sí que sea teorizado a nivel filogenético como algo que deba de ser así. Vaya, y todavía no se ha probado en laboratorio, se está en ello, me consta que está en ello, pero es así como nosotros impartimos terapia y como procedemos aquí en el centro. Bueno. Hablando del miedo a estar solos, podemos sacar otro tema. Sí. ¿Cómo ves las relaciones amorosas en la actualidad? Pues como cualquier otro tipo de relación con cualquier otro tipo de estímulo en el mundo. O sea, ahora mismo sí que hay probablemente en el mundo una crisis de valores. No quiere decir que antes no lo hubiera, sino que ahora mismo está mucho más explícita. Es decir, ahora mismo es mucho más comprobable porque estamos todos conectados con todos, etc. A nivel de relaciones de pareja, pues pienso que hay muchas que están controladas por el miedo y no están controladas por el amor. Hubo una vez una persona que me dijo en mi cara, una persona a la cual tengo mucho aprecio, me dijo, te quiero porque no te tengo miedo. Es decir, puedo generar amor y hacer amor contigo, como diría nuestro profesor, básicamente porque no te tengo miedo. En este sentido, yo sí que veo que muchas veces la mayoría de interacciones que se suele ver en parejas que están bastante deterioradas son por miedo.
son básicamente porque este tipo de relaciones se basan más en lo que quieres evitar que en lo que puedes conseguir. Más en no quiero que tú veas que te quiero, básicamente para hacerte sentir bien por el amor que te estoy dando, sino porque ¿qué pasaría si no te diera ese amor? ¿Qué trataría de demostrarte? Todo esto pues, puede estar mediado por un montón de variables multicausales y aquí uno me va a decir, pues por esto, pues por lo otro, pues tal. Pues por supuesto, y seguro que se aportaría muchísimo más y podríamos hacer incluso un análisis sociológico de todo esto, no solamente psicológico. Sí que podríamos hablar de lo típico, ¿no? Como ahora mismo tenemos una gran cantidad de estimulación y podemos pivotar entre una persona y otra, pues qué sencillo es cuando tengo un problema con una persona transicionar hacia otra. Como ahora mismo está muy, en este caso, por suerte, penado los conflictos entre hombres y mujeres y los roles de género y diferencias de poder entre hombre y mujer, qué casualidad que a poco que haya cualquier tipo de discusión, el hombre puede pirarse o la mujer puede, en este caso, denunciar una situación que evidentemente tiene que denunciarse y eso pues, puede romper la pareja. Evidentemente no se tiene que aguantar, pero evidentemente ya hay un deterioro de la pareja y ya hay una ruptura de la pareja. Puede haber un montón más de roles. Podría hablar aquí de miles de ejemplos, pero básicamente nos quedamos con esas ideas, que ahora mismo el procedimiento de parejas que están deterioradas se basan en el miedo y cuando ya metemos ahí el dardo y cuando ya intentamos ir a la raíz del problema psicológico de estas parejas, pues sí que podemos asumir que a través de comunicación, de determinadas herramientas, de explicitación de los miedos y de terapia individual con cada uno, porque hay muchos psicoterapeutas incluso que no creen en la terapia de pareja y yo creo que podría ser un debate bastante interesante. Pero a través de, en este caso, la eliminación y la modificación de las malas relaciones que tiene esta persona con su mundo es cuando podemos asumir que estas parejas pues, van a comportarse con dinámicas que no sean acordes a aliviar sus propios miedos de forma inconsciente, no son egoístas, no es como voy a hacer esto para aliviar, no, de forma inconsciente y sí que van a ir a trabajar en la pareja, ¿no? En el todo es más que la suma que las partes y la pareja es más que los dos miembros que la componen, ¿no? Porque el objetivo en psicología, en este tipo de terapias, es que haya un consenso, que haya un entendimiento entre la pareja o en algunos casos la ruptura, porque tú puedes llegar a aconsejar como psicólogo, mira, creo que esta persona no... Y de hecho, quizás te haya pasado y sí. Es un buen tema de conversación decir, mira, creo que esta persona no es lo que usted debe de tener en su vida o incluso denúncialo. Yo he vivido situaciones así como fisioterapeuta, decir, esto no me gusta, voy a intentar buscar ayuda. En vuestro caso, ¿cómo lo identificáis? Claro, cuando ya este tipo de situaciones están pasando el límite de la legalidad, como tú dices, que sí que de verdad se está cometiendo un delito por algunos de los miembros, pues sí que intentamos predisponer a que la persona intente tomar conciencia de la situación que tiene en su vida, sobre todo por si su vida incluso corre peligro, podría pasar, y su integridad o su salud psicológica, da igual. Pero en general vamos a suponer que es una pareja que no están pasando el límite de la legalidad, sino que simplemente tienen un conflicto, pero un conflicto completamente natural dentro del entorno en el que se mueve. En este caso no es que podamos ir, o sea, pivotar hacia el divorcio o hacia, en este caso, la recuperación de la relación, porque en ese caso yo creo que asumiríamos que tendremos que tomar los psicoterapeutas decisiones por ello y ser no solamente los guías, sino también los controladores y los tomadores de decisiones de sus vidas. Y yo no opino que eso debe de ser el objetivo de una psicoterapia. Yo creo que lo más ideal en este caso es que en este caso ambos pueden identificar sus miedos e inseguridades, ambos pueden identificar el para qué o cuáles son los motivos por los que se comportan el uno con el otro o en su entorno también, que puede haber también otro tipo de dinámicas que no tengan nada que ver con los dos, aunque le afecta a los dos. Y en este caso, uno, hasta qué punto estamos dispuestos a la modificación de conducta, porque qué casualidad que cuando una persona tiene que empezar a comunicarse mejor y empezar a expresarse emocionalmente, porque siempre se calla, en este caso a lo mejor sus malestares, el otro miembro de la pareja nunca le refuerza, nunca le da pie, o en este caso nunca va a provocar o siempre va a castigar el hecho de que se exprese emocionalmente. Hay un conflicto de intereses. ¿Eres tú que te expresas poco o es tu pareja la que no te predispone o no te discrimina que tú te expresas emocionalmente? Probablemente en algunas ocasiones un poquito de las dos. Entonces siempre va a tener que poner de parte, o sea, su parte el otro miembro de la pareja, ¿no? Ya ahondamos también sobre el sufrimiento o el malestar o las asociaciones que nosotros tenemos al pasado de estas personas, en el sentido de es que en el pasado me puso los cuernos y ahora qué casualidad que abrimos aquí a psicoterapia para empezar a comunicar mejor nuestras emociones, pero empezamos a sacar todavía esta causa, este dolor que todavía no le he perdonado. Dependiendo un poco de hasta qué punto esta persona esté dispuesta a dar por la otra, porque las parejas se trabajan, se esfuerzan, una buena pareja es producto de un gran entrenamiento, de una gran construcción. Cuando llegamos a este punto es cuando ya ellos tienen toda la información suficiente para saber si tienen que ir hacia adelante o hacia atrás.
Y en muchas ocasiones puede ser que tú vayas hacia adelante con tu pareja y yendo hacia adelante te das cuenta de que no tienes ni siquiera que seguir, que ahí es cuando te tienes que dar cuenta de que tienes que tener una ruptura. Pero lo importante es, al mundo hemos venido no para ser felices, porque el concepto de felicidad es problemático, hemos venido para sentirnos bien, ¿vale? Y en este caso, si vemos que una relación ya no tenemos nada más que aprender o no podemos progresar juntos en la vida con esta persona, pues es el momento de tomar esa decisión. O, por el contrario, si todavía puedo quedarme con esta persona, a pesar de que tenga problemas, progresando y creciendo, porque a lo mejor esa persona, no solamente eso es un objetivo, un fin, sino también es un medio para que yo crezca personalmente, porque en esto se basa, en progresar en la pareja, pero también progresar yo como persona, pues evidentemente vamos a subirnos al carro del trabajo y del esfuerzo en pareja. Un concepto interesante, el hecho de que una pareja se trabaja, una pareja no se puede llegar a pasar malos momentos, pero después remontar, el que hay que dedicar tiempo a esa pareja, incluso una conversación que pocas veces, yo creo que por ahí puede estar un poco el fallo actualmente, que no tenemos esa idea en la cabeza, sino cuando vemos algo, cuando vemos una bandera amarilla, o no hace falta ni que sea roja, cuando vemos una cosita que no nos gusta, cambiamos porque también tenemos la posibilidad, bueno, entre comillas, de cambiar de pareja fácilmente, con facilidad. Totalmente. Habrá gente que tenga más, otras menos. Pero... Y también mala experiencia, porque hay gente que también le ha dedicado tiempo y esfuerzo en lugar de a su carrera profesional o a su propia individualidad, se la ha dedicado a progresar en pareja y eso ha tenido como resultado, por ejemplo, que esta persona me abandone o incluso encontrar un motivo de ruptura grande como para que yo tenga que dejar a la pareja. Y ahora, entre comillas, ¿qué hago yo con ese tiempo? Evidentemente, lo que yo suelo decir a todos mis consultantes, no es tiempo perdido porque no solamente estabas trabajando en él, sino trabajando en él y en la pareja también estabas trabajando en ti. Y de todo siempre se saca algo. No vamos a ver la visión positiva, sino la versión aprendida en este caso. Pero sí que hay muchos miedos respecto a, Antonio, me estás diciendo que tengo que trabajar, pero resulta que cuando yo trabajé fue cuando me di cuenta de que no tenía que trabajar. Entonces, ¿qué coño hago? Y es aquí durante esta dualidad, que en este caso son contextos muy precisos, porque estamos hablando de una historia de aprendizaje muy precisa, aunque común, las cosas como son, donde esta persona tiene que encontrar su camino a raíz de las tomas de conciencia pertinentes que los psicoterapeutas hacemos en clínica. Antes has hablado del sistema, de que hay un problema estructural que no podemos cambiar, ni tú como psicólogo, ni yo como fisio, aunque yo también percibo problemas grandes a nivel de sistema. Sí. Y dentro de eso, hace poco leí el libro de Sedados, no sé si es un libro... No lo conozco. Creo que, bueno, habla sobre todo de estudios a nivel de Inglaterra, de Gran Bretaña y tal. Es bastante interesante y habla mucho del uso de ansiolíticos, de medicación en psicología. Sí. De que a raíz de que se desarrolló un manual de práctica clínica, vieron que se puso nombre a distintas patologías y a raíz de eso, por intereses de la farmacéutica, empezó a venderse más psicofármacos y empezó a desarrollarse un poco también la psicología y la medicina relacionada con la psicología. ¿Qué opinas de estos psicofármacos? ¿Crees que los usamos en exceso? ¿Crees que estamos sedados como apellida este libro a los seres humanos? Sí. Bueno, opino que si queréis conocer realmente, incluso de forma visual, antes que a través de mis palabras o de otros muchos profesionales que sí que hemos tomado conciencia de los problemas de la psiquiatría y de la falla que hay en la psiquiatría como sistema, incluso a nivel filosófico también dentro de la tecnología médica, sí que yo recomiendo una serie que es de Disney Plus, se llama Dopsic, y yo creo que a nivel visual es una representación de todo lo que vamos a exponer aquí, ¿vale? Ahora, comenzando con todo esto, sí que todo esto proviene de una tradición médica en la que a principios de los años 10, de los años 20 del siglo pasado, la psiquiatría era una de las disciplinas médicas, en este caso, más respetadas y sobre todo a las cuales se faltaba mucho más respeto dentro del panorama de la medicina estadounidense. La psiquiatría, dentro de sus ganas de volver al ruedo, tuvo que intentar sistematizar y jerarquizar sus procedimientos. Antes simplemente era una amalgama de opiniones de psiquiatras y de estudios uno a uno, de lo que decía uno, de lo que decía otro, de lo que yo veo en clínica y tal. Entonces, qué casualidad que tuvieron la idea de un día votar a mano alzada que determinados fenómenos psicológicos, psiquiátricos en este caso, de locura, maníacos, neuróticos, como terminología que se utilizaba en la época, podían ser recogidos para que otros psiquiatras y otros profesionales de todo el mundo pues, pudieran sistematizarlo y pudieran trabajar de forma sistemática y así pudiéramos formar a los futuros psiquiatras y mi formación no depende de lo que me diga uno casualmente en una esquina. Eso es lo que se suele utilizar en una taxonomía, en una jerarquía, ¿vale?
inventaron así el DSM-1 votando a manazada. Fue tal que una reunión en la que uno decía, pues yo he visto este problema, pues yo he visto el otro problema. Incluso se interrumpieron uno a los otros, parece de película, pero es tal que así. Entre ellos, pues había otro tipo de trastornos, ¿no? Recogidos. Había varios, como incluso trastornos relacionados con la lengua, etcétera. Pero bueno, el más famoso y evidentemente el más criticado, con razón, es la consideración de la homosexualidad como un trastorno mental. En el DSM-1 y en el DSM-2 se recogía. De hecho, en el DSM-2 se hizo una transición psicoanalítica, o sea, como en aquel momento el psicoanálisis o la terapia psicoanalítica freudiana y de Jung también tenía pues muchísimo auge, sí que aquella edición del DSM, sí que en este caso pues tuvo tinte psicoanalítico, se eliminó todas las condiciones médicas, se eliminó todo lo que se hizo en aquel momento, y cuando esto, bueno, no solamente la tradición psicoanalítica perdió un poco de fuerza, porque nunca la ha perdido, por ejemplo, países como Francia, que vienes tú y vives en París, o en este caso en Argentina, no se ha perdido, forma parte de la cultura popular aún, se transicionó al DSM-3, y en el DSM-3 pues ya se empezaron a considerar pues otro tipo de trastornos como el TCA hasta la actualidad, que tenemos el DSM-5 edición TR, ¿vale? En este sentido, pues este libro pues tiene un montón de problemáticas, como la comorbilidad, que aunque mucha gente cree que no también es un problema, el carácter politético, hay un montón de problemas dentro de este libro, pero lo más relevante es que muchas veces se comete lo que hemos hablado antes, lo que se suele conocer como un error categorial, una reificación, es decir, considerar a la entidad, al trastorno, como una parte más del propio trastorno. Es decir, a la categoría como un miembro más de la propia categoría. ¿A qué me refiero? La depresión no es más que un nombre o una etiqueta que nosotros utilizamos para resumir y englobar una serie de comportamientos que podríamos poner el adjetivo depresivos. Pero realmente la depresión no existe, ni la esquizofrenia no existe. Sí que existe el dolor de las personas, pero no existe como una realidad biológica. No se ha demostrado realmente que haya ningún tipo de alteración en la hendidura sináptica en tanto a hipótesis aminérgica, noradrenalina, dopamina o serotonina, que pueda ser causal dentro de nuestro comportamiento. De hecho, en psiquiatría suele ocurrir esto. Te hacemos preguntas sobre tu comportamiento, cómo te sientes, y te diagnostico una enfermedad cerebral. En lugar de hacerte un electroencefalograma, te hago preguntas y luego, en lugar de diagnosticarte un problema conductual, te diagnostico una enfermedad cerebral. En este sentido, sí que podemos asumir que, como digo, la depresión no existe, el sufrimiento de las personas sí que existe, porque por algo existe mi trabajo, evidentemente, no me malinterpretéis, llevo muchísimos años trabajando en clínica y lo veo y lo tengo que ver esta tarde cuando termine de grabar este podcast y lo seguiré viendo, ¿vale? Aquí la consideración es que existe una persona que no quiere salir de la cama, existe una persona que no quiere salir con sus amigos y existe una persona que llora excesivamente acorde a lo que su calidad de vida le permite, ¿vale? Pero lo que no existe en este caso es la depresión como una entidad, como una realidad biológica, como una entidad aparte de lo que representa. Lo que existe son las conductas que designa. No existe la depresión como algo aparte. Y esto incluso nos lleva a un error de causalidad circular. Porque esta persona está triste, porque es depresiva, y porque es depresiva, porque está triste. Entonces aquí estamos cayendo en un fallo, a nivel de filosofía científica y todo eso, de explicación de causalidad. Y la psiquiatría se basa muchísimo en esto. Lejos de que incluso, bueno, puede ser que otro tipo de psiquiatras que apelen más al contexto. De hecho, ahora mismo creo que se llama José Luis, este hombre, hay un psiquiatra que se estaba volviendo muy viral, que se llama José Luis Marín. Marín, estoy totalmente seguro que es el apellido. Que de hecho sí que es una persona que está criticando mucho de los procedimientos, sobre todo también con TDAH, con niños y todo esto, de la psiquiatría. En este sentido, esto es simplemente una rama que está saliendo poco a poco, aunque ya llevamos criticando la psiquiatría probablemente desde los años 70, ¿vale? Pero, en este sentido, la mayoría de psiquiatras sí que siguen llevando incluso procedimientos que se inventaron por contexto de la época, no sé, los años 20, 30, pero son complicados de digerir. El otro día estuve yo en una formación que fue un psiquiatra de aquí de Granada, se llama Luis, que la verdad que es bastante bueno, pero sí que hablé con un R3 que estuvo preguntándome un poco por mi trabajo, una conexión profesional, sin más. Y él sí que me llegó a afirmar que él veía como una terapia y un procedimiento lícito, y que lo solía hacer bastante, la terapia electroconvulsiva y el litio, en este caso, por ejemplo, en niños que tenían déficit de atención o TDAH o incluso nerviosismo, típico de niños que son bastante inquietos, que ni siquiera él a lo mejor consideraba que cumplía el diagnóstico completo y a lo mejor le ponía trastorno mental no especificado. Me parece estupendo. Pero son procedimientos que es como, bueno, si realmente encima de que el sistema no se adapta a ti y no te estamos estimulando lo suficiente y tu madre te hace sentir culpable de ello, porque tu madre probablemente, y lo siento mucho,
si esto afecta a alguien de cerca, pero suelo verlo mucho. Tu madre le interesa mucho por los poquitos medios que tiene, porque es que la mujer, ¿qué va a hacer? Para no responsabilizarse a sí misma de que es mala madre, pues va a querer ir al psiquiatra y en este caso va a querer que el psiquiatra le diagnostique una enfermedad, porque así la responsabilidad ya no es mía, es del niño y de su estado biológico. Evidentemente estas mamás lo hacen desde el corazón, desde el amor, y no lo hacen desde, jaja, voy a joder a mi hijo, voy a toda la puta vida porque voy a meter en un ciclo de psiquiatrización y lo voy a medicar para que se afecte también y se le joda el metabolismo de crecimiento. No, joder, no funciona así. Simplemente son mujeres que en este caso, parejas, que en este caso pues no saben qué utilizar y son los recursos que les da el sistema porque están desesperadamente necesitando que su hijo pues sea atendido por un profesional y que le ayuden, evidentemente. Entonces, pues entran en este bucle de psiquiatrización y son estos niños los que, para colmo, si el sistema no se adapta y aparte su madre inconscientemente pues les hace esta putada, son niños que aparte tienen que remitirse y tienen que estar pues en terapias que evidentemente no saben ni por dónde le vienen, porque son cosas que no comprende el niño ni el por qué tiene que sufrir de esa forma. Porque para él no es malo levantarse de un sitio e ir a otro o no escuchar a la profesora sacar un 4 en matemáticas. De hecho, no es necesariamente ni malo ni bueno, éticamente hablando, pero está sufriendo por ello, porque se tiene que adaptar a un sistema, tiene que producir, tiene que, en este caso, aprobar esos exámenes para entrar dentro del bucle de trabajo y servir al mundo y a la sociedad. Y es normal que por mucho que hayamos modificado este tipo de respuestas, luego se desarrollen otro tipo de inseguridades y de miedo por otro lado, porque son los que luego, en este caso, cuando estos chicos crecen y salen del bucle de la psiquiatrización o todavía siguen, los que entran por la puerta de mi clínica, evidentemente, y me cuentan toda esta movida y me dicen, Antonio, ¿cómo quieres que me sienta si llevo toda la vida creyendo que soy un monstruo que se comporta mal y que por tanto necesita recibir un castigo por ello y una anestesia a nivel psicofarmacológico por ello? Si quieres, te puedo hablar también sobre psicofármacos, pero bueno, porque sea todo esto un poco más distendido, si quieres, pues lo podemos dejar un poquito ahora para más adelante. Me parece muy interesante, creo que entramos ya casi en la filosofía, en la ética, sí, en por qué estas personas realmente no son aceptadas, si lo que hacen realmente siendo niños es bueno o es malo, si hay que aceptar esas emociones que sienten o rechazarlas. Realmente es complicado entenderlos. ¿Cómo es el acceso? Porque ha hablado de la psiquiatría. ¿Cómo es el acceso a la psiquiatría? ¿Pasan antes por un psicólogo público? Un niño que tiene un X problema, llamémoslo problema, ¿pasa primero por el psicólogo y después el psicólogo deriva al psiquiatra o directamente el acceso es a la psiquiatría? Cada persona tendrá su historia particular, pero yo creo que sí que podría asumir que el porcentaje más alto de pacientes que entran dentro del bucle de la modificación de conducta o al menos de querer intervenir sobre su salud mental, por llamarlo así, entrar dentro de la vorágine y del círculo de la salud mental, probablemente sean personas que vayan directamente a la seguridad social, al psiquiatra. Aunque bueno, cada vez más la atención privada dentro de la psicología está teniendo cada vez mucho más solicitud. Ya no es tan frecuente, sobre todo en jóvenes, en personas a lo mejor de más de 35 años, 40, estoy totalmente seguro de que es probablemente así. Y luego pues ya se puede transicionar. En la mayoría de ocasiones puede ser que algún psiquiatra derive al psicólogo de la seguridad social. Es bastante más raro y casi imposible, te diría, que un psiquiatra de la pública derive o un psicólogo de la pública derive a otro tipo de psicólogo privado, básicamente porque no se puede hacer publicidad. O sea, cuando tú estás en un sistema público, tú no puedes recomendar a un psicólogo ni a un psiquiatra privado, por muy bueno que sea, porque sería parte de publicidad, que sabes si es tu hermano, tu amigo o tu pareja en este caso. Y luego, pues básicamente, ojalá, en este caso pues fuera también más minoritario, pero también existen casos de que tú puedas asistir al psicólogo privado y este pues se derive, en este caso, al psiquiatra, normalmente también privado o al psiquiatra público. Yo jamás he tenido que derivar al psiquiatra. No digo que no tenga que hacerlo en algún momento, sobre todo porque la medicación o los psicofármacos son un tratamiento complementario, no son un tratamiento completo, pero qué casualidad que incluso hay muchos psiquiatras que me han comprado este argumento. Uno, solamente utilizan este tratamiento y dos, lo utilizan de una forma tan agresiva que al consultante no le queda otra que agarrarse a eso como un clavo ardiendo. O sea, si yo realmente te digo que el mindfulness puede ser un tratamiento o un aditivo complementario a la toma de conciencia y a la modificación de relaciones que te hacen sufrir con el mundo, está genial, pero si yo te digo que tienes que meditar 8 veces al día, pues es normal que no lo entiendas como un tratamiento completo. Es normal que si los límites de la cantidad y de fármacos y de dosis
sea enorme y tengamos a un paciente todo el día anestesiado, incluso que tenga que depender de psicofármacos para dormir, porque en algunos casos es necesario, pero en otros ya te digo yo que no, que lo veo muchos días, pues en este sentido es que no te queda otra que asumir que los psicofármacos es lo único que tienes en la vida. Hay un día en el que despiertas, hay un día en el que, en algunas personas, hay un día en el que dejas ya de tomar fármacos, pero para entonces entra en una anedonia que te cagas. Me refiero a anedonia cuando te hablo de que antiguamente esas personas narraban que le encantaba hacer un montón de cosas, me encantaba ir a la playa, me encantaba hacer deporte, me encantaba ir a tomar una cerveza en una terraza con mis amigas, pero ahora resulta que el contexto está difícil para hacer eso, pero es que aparte es que no tienes ganas. O sea, las cosas que antes te gustaban ya no te gustaban. Hay muchas formas de llegar a ese punto, pero cuando tú entras en un bucle de psicofarmacología agresivo, normalmente lo que suele pasar es esto, es decir, solamente tengo a los fármacos, pero en el momento en el que tomo conciencia y por lo que sea reduzco la dosis, no me queda nada, porque yo solamente era la persona anestesiada por los fármacos. Antonio, ¿cuál ha sido la experiencia más dura o el paciente que te ha tocado más decir que tú has dicho, me siento, quiero formar parte de su vida, estoy sobrepasando el límite de lo profesional? Pues fíjate que ni siquiera son los consultantes que yo creo que han sufrido más, sino probablemente los consultantes que han tenido una historia de vida parecida a la mía, sin haber tenido yo una historia de vida y de sufrimiento muy agresiva, nada fuera de lo normal, aunque bueno, el sufrimiento de la gente no se puede juzgar y a lo mejor cualquier persona puede escuchar mi historia y me diga, oye, pues Antonio, para mi gusto y bajo mi criterio sí que sufriste mucho, ¿no? Sí que te podría decir que he empatizado muchísimo a lo largo, con todos mis consultantes, evidentemente, pero con la mayoría que he empatizado en exceso son con aquellos consultantes que, como he comentado antes, pues tenían muchísimo miedo a no ser suficientes. Aquellos consultantes que tenían muchísimo miedo a no llegar a un punto o proponerse cosas para, y sobre todo aquellas personas que querían convencer a los demás de lo mucho que valen para que te quieran. Ahora tú me has abandonado, ahora tú no me quieres, no te preocupes, que en tu ausencia voy a tratar de coger todos los ámbitos que supuestamente son importantes para el ser humano, el físico, lo intelectual, el trabajo, quizás el dinero, meterme en ese bucle de mierda del sistema de producción para convencerte y para presionarte a que me quieras. Es decir, no te va a quedar otra que quererme. Evidentemente ya hace bastantes años que salí dentro, o sea, de este bucle, pero sí que cada vez que me viene una persona con este tipo de solicitudes y de necesidades de decirme, ahora voy a ser mejor y ahora es cuando voy a competir y cuando voy a convertirme en alguien que va a venir y me va a rogar que vuelva otra vez a su vida, es cuando yo me voy a aliviar muchísimo y me voy a vengar y voy a decirle, no, ahora yo ya no te necesito. Fíjate la cantidad de locuras que acaban de ocurrir. Miedo a no ser suficiente, venganza, decirle a una persona que tú estabas conmigo porque te necesitaba y no por compartir y por crecer juntos. O sea, es una vorágine de comportamientos disfuncionales que empatizo mucho cada vez que tengo la suerte, porque trabajar en clínica con estas cosas, la suerte de intervenir. ¿Hasta qué punto crees que puedes dar consejo a alguien o ayudar en psicología sin haber vivido? Porque no puedes vivir todo, sí. Por suerte. Sí. No tenemos una máquina que nos permita vivir lo que han sentido los pacientes. Sí. ¿Hasta qué punto crees que podemos llegar a dar como lecciones sin haberlo vivido? Claro. A ver, aquí está la circunstancia de que para determinados procedimientos y para determinadas conductas, problemas concretas, sí que tenemos que tener el conocimiento de determinadas herramientas concretas. Lo típico de trabajo con adicciones, pues tengo que tener una serie de herramientas, de autorregistro, de estrategias, de actividades, incluso de activación para estas personas en concreto, porque entiendo su contexto, eso seguro. Pero al margen de esto, nosotros creemos que los analistas de conducta, los terapeutas de conducta de primera generación, podemos intervenir en base a experiencia, a formación y todo eso, con base en todo eso, pero podemos intervenir sobre cualquier problema de conducta. O sea, es como si, por ejemplo, tú eres ingeniero naval y tienes que resolver una serie de problemas matemáticos asociados a un barco y resulta que tú tienes un matemático a bordo que es capaz de resolverlo. Si tú pudieras preguntarle, oye, ¿por qué eres capaz de resolver un problema naval relacionado con los barcos si tú no tienes ni idea de barcos? Pues porque sé matemáticas. Es decir, ¿por qué eres capaz de resolver un problema de psicoterapia infantil acorde a, por ejemplo, un problema de conducta de un niño que golpea todo lo que está a su paso e incluso golpea a algunos seres vivos que forman parte de su contexto, si tú no eres psicólogo infantil? Pues porque entiendo de conducta.
y porque somos expertos en comportamiento y modificación de conducta. Entonces podemos modificar cualquier conducta. Evidentemente, cuanto más conocimiento, más experiencia tengas sobre las contingencias, los motivos que mueven a un comportamiento sufrido o disfuncional, evidentemente la intervención va a ser más simple, va a tener más probabilidad de atender otro tipo de variables también muy importantes como la alianza terapéutica, la responsabilidad, la empatía, todo este tipo de cosas. Ser humano dentro de un entorno humano que también es la clínica, controlado pero humano. Entonces, en este sentido, sí que podemos asumir que al ser expertos en comportamiento podemos intervenir cualquier cosa, podemos tener la experiencia suficiente para hacerlo más simple, pero sobre todo, en este sentido, veo muchísimo miedo a no solamente especializarte por el marketing, sino veo mucho miedo a ver si ahora me encuentro un caso que, como no he tenido en este caso la posibilidad de disfrutar, de intervenir o de lo que sea, pues no voy a poder hacerlo. Y necesito leer sobre TCA para entender sobre TCA. Recomiendo muchísimo leer sobre TCA para intervenir sobre TCA. No me malinterpretéis. Pero no necesitas ser la persona más experta del mundo en TCA para modificar una respuesta, porque es lo que estás haciendo, modificar una respuesta. Acorde también a que existe por la lista de sospechosos habituales, ¿no? Como diría Tomás, en este sentido de que las causas de los comportamientos sufridos disfuncionales no provienen de la nada. O sea, no significa que un paciente cualquier día vaya a entrar aquí y me vaya a decir, es que me comporto así, probablemente porque el otro día vi un burro verde de 7 patas con alas volando por el cielo a las 5 de la mañana. No. Las personas vivimos normalmente en el mismo entorno. Tengo la suerte de intervenir personas que comparten entornos muy similares y qué casualidad que los problemas, aunque topográficamente, morfológicamente, a nivel de características físicas sean distintos, funcionalmente son... Claro, tenéis unas bases que lo ha permitido el haber estudiado psicología, tenéis unas herramientas que, aunque no todos los casos sean iguales, que en ningún y más caso que psicología, es igual, análisis de conducta, porque no se enseña en los planes de estudio, por desgracia. Eso es otra de las críticas que los planes de estudio en la universidad, en las facultades, en psicología, me refiero, están hechos con los pies. Y este tipo de cosas provienen de formación autodidacta o incluso de plataformas como la mía, que nosotros podemos vender cursos de formación en análisis funcional porque este tipo de formación tan básica que debería de enseñarse en la universidad no se imparte en la universidad. Y básicamente pues nosotros utilizamos esto para pagar una serie de gastos, en este caso para darle valor también a nuestras horas de trabajo, pero sobre todo también porque tenemos un compromiso con la psicología científica en España. Vale. Ahora te preguntaré para acabar dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, te dejaré mandar un mensaje también, lo que quieras. Puedes explayarte de lo que quieras, pero me gustaría saber, antes de todo esto, cuál también, te he preguntado la experiencia más dura, ¿qué es lo mejor que te ha aportado la psicología? Pues mira, yo creo que autocrítica. De verdad que autocrítica y convertirme en una persona honesta. Se suele decir mucho, sobre todo de terapias psicodinámicas, que todos los psicólogos deberían de ir al psicólogo. Yo no opino eso, porque si no entraríamos dentro de un sistema. Es decir, todo el mundo tiene que pasar por caja y todo el mundo tiene que ir al sistema, casualmente privado, porque el público no podría asistirnos a todos. Si ya hay una cantidad enorme de gente y están súper desbordados los compañeros de la Seguridad Social, imagínate si todos tuviéramos que ir a terapia ahora simplemente para comprobar lo que nos pasa, ¿no? Tendríamos que pasar por un sistema de pago, entonces sería muy complicado a nivel moral e incluso político, ¿vale? Pero al margen de esto, yo sí que creo que el hecho de hablar con otras personas sobre las circunstancias que las hacen sufrir me ayuda a pisar más césped todavía de lo que intento pisar todos los días y a entender precisamente cuáles son las variables que mueven mi sufrimiento. Cada vez que yo enseño a alguien una herramienta de contraargumentación, de autocrítica, de cambio de las verbalizaciones que le hacen sufrir, de cómo una persona se habla a sí misma, autoestima, en este sentido sí que puedo llegar a desarrollar más habilidad de conversación conmigo mismo. O sea, no estudiar la introspección como causa de mi conducta, pero sí introspección para evitar sufrir en exceso, eso sí. Y me ha aportado mucho eso, o sea, mucha coherencia, mucho punto de vista y no más tranquilidad a la hora de hablar, menos descontrol, soy una persona muy intensa, tengo carácter, pero me aporta mucha coherencia a la hora de precisar muy bien qué es lo que quiero transmitir, cuando lo quiero transmitir, soltura a la hora de hablar, que no una persona no malinterprete todo lo que digo para intentar matizarlo todo bien. De hecho, espero que no se haya malinterpretado nada de lo que he dicho durante esta grabación. Y en este caso, pues, gracias a esa coherencia y a esa herramienta de contraargumentación, orgullo de mí mismo, de que tengo el control de mí mismo, seguridad, de sé que no vivo en el mundo acorde a mis miedos y sí acorde a mis valores, como diría el profesor Tomás, que yo le he citado varias veces, pero en este caso es necesario. Muy bien. Te voy a hacer una serie de preguntas para acabar. Preguntas, algunas más
importantes o que profundizan más en ti, otras tonterías que se me están ocurriendo por la cabeza, preguntas simples. Vale, ¿un psicólogo que recomiendes? ¿En qué sentido? ¿A nivel de psicoterapia cercano a mí o un autor? El que quiera. Si dice, lee este autor o conoce a este psicólogo. Pues mira, de conocer a mí me importaría muchísimo porque a Burrus Frederick Skinner ya lo conoce prácticamente todo el mundo. Yo creo que cualquier estudiante profesional debería de conocer a Juan Robinson. Mexicano, creador de la Comunidad de los Horcones, hizo realidad la utopía de la única novela que escribió Skinner, Warden 2, y escribió el primer libro, que yo opino que debería de leer cualquier estudiante de psicología, lo que el cognitivismo no entiende del conductismo. Súper recomendado y súper fácil de leer. Vale. ¿Una película? Pues mira, depende del día que me preguntes, te voy a decir una u otra. Hoy, como hemos estado citándolo en la comida, te voy a decir El indomable Will Hunting, porque sí que los procedimientos que hace Robbie Williams a nivel psicoterapéutico sí que son bastante criticables, pero sí que me gustaría destacar una de las sesiones que se queda completamente en silencio y retando en este caso, entre comillas, a la equivalencia del consultante. Y es que también esta mañana hay muchos estudiantes de prácticas que me han dicho: Antonio, ¿cómo se trabaja los silencios? Son importantes, que podemos conseguir a través de ellos. Y yo creo que me la he discriminado, y en su momento la conversación aquella que tienen en aquel parque respecto a para poder contarlo tienes que vivirlo y que no te lo cuenten, yo creo que es muy importante. Es mi película favorita, así que Sí, hostia, joder. Te has dado en la tecla. Una persona que te haya marcado. Bueno, ahora mismo la primera persona que a mí se me viene, siempre y sobre todo en estos últimos meses, Ainhoa Calvente. Ainhoa Calvente es mi compañera, es una persona, bueno, de hecho vivo con ella en la actualidad, tenemos una relación laboral de amistad muy profunda y la verdad es que he aprendido muchísimo de ella. No solamente, como mucha gente cree, o sea, ella aprende de mí a nivel laboral, no, yo estoy aprendiendo a ser mucho mejor persona y a tener un punto de vista del mundo muchísimo más romántico, si me permite, muchísimo más, en ese caso, dejando liberar mi intensidad emocional y acorde a lo que nos gusta y acorde a lo que queremos, sin dejar que entre ruido externo, sin dejar que nos contaminemos sobre el comportamiento de otras personas en nosotros. Yo creo que mi persona favorita del mundo ahora mismo es Ainhoa Calvente, sí. Vale. Si tuvieras que elegir, aunque ya has elegido, pero bueno, psicología en España, ¿ir a un psicólogo público o privado? Desgraciadamente iría al privado, aunque no debería ser así. Ojalá el sistema público mejorara lo suficiente y más plazas PIR, por favor. Muy bien. ¿Una canción que te resulte emotiva? Pues a ver, como te he dicho, depende del día, ¿no? Ahora de la OSA ha sacado disco, así que pues recomiendo todas las canciones del disco y sobre todo la que tiene con Pepe Vicio, que te recuerda un poco eso, ¿no? A la infancia y a básicamente el cómo nosotros percibíamos el mundo y en aquel momento que no tenemos preocupaciones más grandes que disfrutar y ser felices. Lo de que la ignorancia y felicidad podría haber sido un tema que podríamos haber tratado y en resumen creo que tiene toda la razón esa frase, ¿eh? Un lugar en el que te sientas seguro. Pues, mira, te voy a decir dos. Un lugar en el que me gustaría estar o un lugar en el que estoy yo siempre, en mi pueblo, en el rinconcillo. Cuando estoy en casa de mis abuelos, cuando estoy en casa de mi padre, con él, y sobre todo con mis amigos, con Adrián, con Fran, con mi amigo Papeles, mi amigo Oscar, mi amigo Víctor, mi amigo desde siempre, que desde que tengo 3 años estoy con ellos, y es un pueblecito, una aldea de 300 habitantes, y me encanta volver allí, me encanta la feria del pueblo, y es el lugar que tal. Y un lugar donde me gustaría estar, ojalá algún día en mi vida, Tokio, Kioto. Ya te he dicho que Japón nunca lo he visitado y es como el viaje de mi vida. No he tenido muchos recursos para hacerlo a lo largo de estos años. De hecho, me he sacado el carnet de conducir hace poco, ahora con la edad que tengo, porque nunca había podido tampoco permitirme ese dinero, que por desgracia cada vez es más, por cómo están las cosas, pero ojalá algún día, como hemos dicho antes con la película, ¿no? Estar allí para poder contarlo. Penúltima pregunta ya, que no te quiero alargar más. No te preocupes. ¿Qué te hace feliz? Pues mira, me hace feliz hablar, la verdad. O sea, soy una persona que no se calla, que intento siempre sacar o conocer a las personas. Me hace muy feliz hablar y conocer los motivos por los que está aquí hablando conmigo. Conocer y trascender un poco en su historia y decir, todo lo que te ha llevado a ti para estar aquí es importante, así que podemos hablar sobre ello. Me hace feliz hablar y yo creo que también me hace feliz ver a otras personas ser felices. O sea, cuando hay otras personas que realmente pueden cumplir su sueño, ayudar a alguien a cumplir su objetivo,
Precisamente este fin de semana, ahora en Salamanca, mi compañera Ainhoa va a participar en un debate en el que, por su historia personal, que ojalá algún día pueda entrevistarle, que tú la conozcas, siempre ha tenido muchísimo síndrome del impostor, y fijaros como una persona que ha tenido muchísimo síndrome del impostor, incluso ha sido considerada como una persona fracasada académicamente, pues ha llegado al éxito no laboral, sino al éxito de marca personal, incluso de que va a participar en un evento súper importante, en un debate súper importante, con dos personas también muy importantes, como son Madaleno y Jimeno, como autores. Así que sí que seguro que ese día pase lo que pase, aparte de que Ainhoa se va a sentir muy feliz, yo también me voy a sentir muy feliz de verla a ella feliz. Qué bonito. Para terminar, un mensaje para los psicólogos. Pues me gustaría que no tuvieran miedo, porque sé que muchas de las circunstancias que viven muchos de los psicólogos es por culpa del miedo. Miedo a tener un prejuicio asociado a una determinada perspectiva psicológica, miedo a no formarme tanto, miedo a leer cosas, miedo a que todos los que hablan en redes sociales son siempre mejores que yo, miedo a meterme a emprender, a montar mi negocio, porque ahora nadie va a ver valor en mí, esto me voy a meter aquí en una letra y en este caso un pozo sin salida, que no voy a poder pagar esta deuda. Miedo, en este caso, que otros psicoterapeutas descubran. Fíjate lo que pasa, Antonio, que yo para este curso que he hecho con Ainhoa Conductín, yo he grabado un roleplay ficticio, sin prepararme nada con Ainhoa, de unos 45 minutos. Esto ni de coña te lo va a hacer nadie, pero básicamente porque es como explicitar tus miedos y poner a flor de piel tus posibles fallos. Cuando yo ya me he hartado de decir que probablemente en terapia no existan fallos, sino formas de hacer las cosas distintas, acorde a la base filosófica contextual que nos atañe, y a los tecnicismos de operantes que nos atañen, pero también insuficientes. Es decir, en esta sesión me puede decir que podría haber hecho esto cuando me ha dicho esto y tal. Ah, pues muy bien, lo anoto, y para la próxima sesión, cuando me discrimine y me verbalice esto, pues seguro que lo voy a trabajar. Y sobre todo también miedo a eso, a lanzarnos por primera vez. O sea, yo aprendí a dar psicoterapia lanzándome. O sea, es como, ¿cómo aprendes a nadar? Lanzándote al agua. Yo creo que tienes que dar siempre el primer paso con mucho miedo, sin motivación ninguna, como hemos estado hablando antes, y dar el primer paso. En este sentido, también tenemos que perder el miedo a hablar o contactar con otros psicoterapeutas, a acudir a contextos como Psicofe, a formaciones, a creer que esto no es para mí, que necesito una formación previa para entender todo esto. Si voy aquí, todo el mundo se va a dar cuenta de que soy una mierda. Y evidentemente, miedo a el hecho de que si sales de la carrera y no tienes ni idea de psicología, es porque efectivamente no tienes ni idea de psicología, y esto no es culpa tuya, es un fallo realmente del plan de estudios, y te lo prometo de verdad, que es una aberración. Yo sé que la universidad y la facultad de psicología no es completamente inútil, porque despierta muchísimo la curiosidad y el interés. Sin ella yo no estaría aquí hablando contigo, eso está claro, pero lo que yo estoy hablando aquí contigo, evidentemente a mí no me lo ha aportado la universidad a nivel formativo, eso también es una realidad. Así que, no sé si lo digo mirando a la cámara, perded de miedo y realmente exponeros los contextos que os tenéis que exponer para veros, en este caso, u obtener la carrera profesional que queréis por vosotros mismos y por los seres queridos a los que también queréis cuidar con vuestros conocimientos y en este caso con vuestra trayectoria. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti también, Antonio. Y me he sentido como en casa, tío. Me he sentido... Está en tu casa. Estoy en mi casa, sí. Pero bueno, hemos intentado que sea una conversación de amigos, que sea una conversación distendida. Espero que también los videntes, los oyentes, sí que también hayan captado lo mismo. Y, Antonio, eres un tío de puta madre, que lo sepas. Igualmente.